Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. La semana pasada estábamos comenzando el libro de Números y explicábamos, ¿verdad?, que este libro, que es el cuarto libro de la Biblia, el cuarto libro del Pentateuco, tiene como intención o como narración fundamental ver el cambio de generación en el desierto. Decíamos que se llama Números porque comienza con un censo en el capítulo 1 y luego a la mitad del libro aparece un segundo censo. El primer censo se refiere a la primera generación, que es la que salió de Egipto. La segunda se refiere a los que nacieron, los que crecieron dentro del desierto, que no vivieron los prodigios, los signos que se vivieron dentro de Egipto, ¿no? Por lo tanto, decíamos que el libro de Números tiene como objetivo narrarnos este cambio de generación, porque una generación se va a la ruina y porque la otra sí va a poder entrar a la tierra prometida. Entonces, el libro de Números es una obra que va a tratarnos sobre este cambio de generación. La generación que es mala, la generación que no tiene fe, la generación que busca su propia ruina, y la generación nueva que, aunque no ha visto los signos de Dios, confía más en Dios y se abre a la novedad de Dios, ¿no? Esa sería la idea general del libro de Números, como veíamos nosotros la semana pasada. Entonces vamos ahora a analizar algunos pasajes, ¿verdad?, que nos permita descubrir la espiritualidad de este texto, ¿verdad? Cómo es que empieza esta ruina de la generación, decimos, porque esto nos puede ayudar entonces a detectar si nosotros a veces vamos arruinando nuestra vida, ¿no? Vamos arruinando nuestro proyecto, vamos arruinando nuestra relación, yo qué sé, lo que arruina. ¿Y qué es lo que necesitamos entonces para ser una nueva generación? Es decir, para volver a replantear nuestra vida y encontrarle sentido a nuestra existencia, ¿no? Ese sería como el sentido de todo, ¿no? Entonces vamos a ir analizando algunos pasajes. Vamos a empezar a analizar desde el capítulo 11. Si nosotros leemos los primeros 10 capítulos, pues es lo que llamamos la semana pasada, ¿verdad?, la tradición sacerdotal, ¿no?, que va mostrando todos los elementos del culto, que va mostrando todo lo que se debe de vivir. De hecho, dábamos algunas pequeñas ideas la semana pasada. Y a partir del capítulo 11 empieza precisamente la crisis de esta comunidad, ¿no? Empiezan las quejas, empiezan las críticas, ¿no? Y entonces es ahí donde podemos ver cómo hay todo este proceso. Ahora, algo muy importante a considerar es el cambio brusco que hace, ¿no? Porque por un lado, desde el capítulo 1 hasta el 10 va mostrándonos muy informaditos, por así decirlo, ¿no? Las tribus, ¿verdad?, los cargos, las leyes que tienen que vivir, lo que deben ir realizando, etcétera, ¿no? Todo lo que tienen que vivir. Y de repente, ¿verdad?, en el capítulo 11 de la nada se empiezan a enojar, ¿no?, de manera inesperada, ¿no?, y desmesurada, ¿no?, porque dicen que se quejaron terriblemente, ¿no? Se quejan profundamente. Y entonces empieza una serie de rebeliones, ¿no? Hay un cambio drástico, ¿no? Entre el capítulo 10, ¿verdad?, si ustedes lo leen, al capítulo 11 hay un cambio drástico, todo muy bien formado, ¿verdad?, han elegido personas, etcétera, y de repente empieza la crítica. Y bueno, este tipo de cambios bruscos, pues ya se han visto en el Pentateuco antes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 2 del Génesis, ahí vemos todo muy bonito, ¿verdad?, Dios que creó al hombre, a la mujer de la costilla, el paraíso. Y en el capítulo 3 viene un cambio brusco, ¿no? Aparece el pecado. O por ejemplo en el libro del Éxodo, ¿verdad?, el capítulo 19 hasta el 31, ¿verdad?, Moisés que hace la alianza, Moisés que está ahí con Dios, le da los mandamientos, ¿verdad?, y bueno, le da un montón de normas según lo que va narrando el Éxodo, ¿verdad?, y entonces es extraordinario, ¿no? El pueblo esperando a Moisés allá debajo del monte y Moisés arriba, ¿verdad?, con Dios, escuchando la ley de Dios, para que Moisés baje y pueda entregarles esa ley. ¿Y qué pasa? Capítulo 32, bruscamente el pueblo dice: vamos a construir un becerro, y traicionan todo. Moisés se enoja, rompe las tablas. Bueno, los cambios son bruscos, ¿no? Y entonces este tipo de cambios suceden así. Van narrando una cosa y de repente bruscamente aparece una idea contraria, ¿no?, totalmente diferente a lo que se había dicho anteriormente, ¿no? Y aquí pasa igual. El libro de Números va narrando todo el censo, va narrando las leyes, todo muy bien que se tiene que cumplir, y de repente empiezan las quejas, ¿no? O sea, eso es un cambio abrupto, es algo que sucede de repente en los escritos, ¿verdad?, bíblicos, pero también que sucede en la vida del hombre, ¿no? Porque finalmente el hombre puede parecer muy bien, estar de buena manera, ir extraordinariamente, y de repente llega el golpazo, ¿no? Y de repente el cambio, y de repente la queja, y de repente, ¿verdad?, ya la crítica, y de repente ya está destruyendo todo. Bueno,
todo se viene para abajo. Entonces, en el fondo sí es algo literario que aparece en los textos bíblicos, ¿verdad? Los cambios bruscos, todo muy bien y de repente empeora todo. Y pues así pasa en la vida de las personas, ¿verdad? A veces va todo muy bien y de repente empeora todo se viene para abajo, ¿no? Y por ello a partir del capítulo 11 va a empezar justamente todo esto, ¿no? Van a empezar todas estas quejas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Que nos van a llevar a la ruina, ¿verdad? A desaparecer en el desierto. Ya no van a entrar a la tierra prometida porque ellos mismos van a frustrar esto, ¿no? Y algo que podemos ver, pues es una especie de, pues, ¿cómo llamarlo? De género, ¿verdad? De elementos que van formando estos relatos, ¿no? Primero hay una queja, vamos a ir viendo, ¿verdad? Hay una queja. Luego Dios se enoja, ¿verdad? La ira de Dios que se dirige sobre el pueblo que está quejándose. El pueblo pide ayuda a Moisés en general, ¿verdad? Le pide a Moisés que los ayude. Moisés va con Dios, intercede por ellos y termina el castigo, por así decirlo, ¿no? Entonces, así casi siempre van las escenas, ¿no? La queja, la ira de Dios, el clamor del pueblo, la intercesión de Moisés, se termina el castigo, ¿verdad? Y entonces siguen su caminata, ¿verdad? Siguen el proceso dentro del desierto, ¿no? Esos serían como los elementos primordiales que podríamos ver nosotros dentro del libro de Números, ¿verdad? De estos pasajes de queja, ¿no? Entonces vamos a empezar la introducción de esto, ¿verdad? Leyendo en la primera queja, ¿no? Que aparecen ahí, en el libro de Números, capítulo 11, versículo del 1 al 3, que es una muy breve relato, ¿verdad? Muy sencillo. Incluso la semana pasada les decía una breve idea sobre esto, pero hay que analizarla bien, ¿no? Porque es la apertura de todo lo que va a pasar en el desierto, ¿no? Dice: el pueblo profería quejas que sonaban mal a los ojos de Yahvé. Y Yahvé lo oyó, se encendió su ira y ardió contra ellos un fuego de Yahvé que devoró la punta del campamento. El pueblo clamó a Moisés, que intercedió ante Yahvé, y el fuego se apagó. Por eso se llamó aquel lugar Taberá, porque había ardido contra ellos el fuego de Yahvé. Entonces, ahí tenemos un pequeño relato, ¿verdad?, del primer inicio, la primera queja. Y aquí lo que llama la atención es que no dice por qué se quejaron. En los demás relatos sí dicen por qué se quejan. En este no dice el motivo, no hay motivo. A lo mejor se quejan porque están cansados, porque perdieron la ilusión, puede ser. Pero no nos dice cuál es la queja, ¿no? Bueno, yo creo que aquí es como es el primer pasaje, el primer relato de quejas, ¿no? Que va a abrir un montón de quejas, ¿no? Más bien yo creo que este pasaje es como la presentación de lo que viene a continuación, ¿no? Ya nos narraron todas las reglas, ya nos narraron todas las leyes, ahora vienen las quejas. Y entonces no nos dice cuál es la queja porque es como un relato ejemplar, vamos, paradigmático podemos llamarlo, en la que va a introducir todas las quejas que vienen a continuación. Y nos va a presentar la idea general, la queja, la intercesión y el cese de eso, ¿no? Entonces ahí comienza todo. Entonces podríamos decir que es como un relato que nos va a introducir al tema de la queja, ¿no? Al tema de las quejas que se van haciendo. Entonces vemos cómo está ahí el pueblo quejándose, ¿no? Ahora, el pueblo se empieza a quejar y entonces dice que Dios enciende su ira, ¿no? Comienza hablando del Dios que enciende su ira, ¿no? Que bueno, aquí, ¿a qué se refiere con encender su ira, no? Porque entonces podemos decir, entonces Dios se enoja, Dios no tiene paciencia. No, porque podemos ver otros textos donde no pasa esto. Pero en estos de Números sí. ¿Por qué se enciende la ira? ¿Cuál es la razón de la ira? No es porque Dios sea enojón, no es porque Dios ande ahí pensando a ver qué va a hacer, ¿verdad? Para que desquitarse, ¿verdad? Porque este pueblo es bien canijo. No. La ira, en primer lugar, ¿por qué viene? La ira viene, en primer lugar, porque el pueblo pues no toma en serio la santidad de Dios, ¿no? Todo el libro de Levítico fue para explicar que Dios es santo, ¿no? Y que el pueblo tiene que ser santo. En el fondo, quejarse, ¿qué significa? Pues significa no reconocer la santidad de Dios. Y vamos a ver que se quejan de cada tontería, ¿no? Es decir, en el fondo, ¿de dónde viene la ira? La ira no viene porque quiera castigarlos. La ira de Dios no viene porque el Señor se enoje. La ira es la consecuencia de lo que el pueblo hace. Cuando uno se la vive quejándose, se la vive viendo nada más las cosas negativas de la vida, ¿verdad? Y nada más criticando, y nada más señalando, y nada más. Bueno, pues viene como consecuencia la ira de Dios. No porque Dios quiera castigarlos, Dios no quiere castigarlos, ¿no? Porque si Dios quisiera castigarlos, al final de cuentas,
no suspendería nada, porque se encendió el fuego y al final se apaga el fuego. O sea, en el fondo no es que la ira sea porque Dios se enoje, se moleste, quiera castigarlos y desearles el mal, no. Más bien la ira de Dios refleja en estos textos como la llamada de atención de Dios, ¿no? O sea, fíjate lo que estás haciendo, pon atención, ¿no? O sea, es una manera de corregir, ¿no? A lo mejor nosotros con nuestros ojos de nuestros tiempos diremos, ay no, pero ¿quién corrige incendiando el campamento? ¿No? Es una cosa exagerada. Bueno, sí, pero aquí lo que interesa es ver cómo Dios reacciona ante las quejas del pueblo. Viene una ira, o sea, en el fondo, si el pueblo no se quejara no habría nada, ¿no? Todo funcionaría bien, todo iría de maravilla, pero como el pueblo se queja, viene la ira de Dios y viene un castigo. En el fondo, no es que Dios quiera castigarnos, en el fondo el que provoca el castigo son ellos mismos. El que se la vive quejando destruye algo, ¿no? O sea, usted analice y siempre que usted se queja de algo, no es que, ay, como estoy quejando Dios me va a castigar, no. En el fondo cuando yo me estoy queje y viendo lo negativo de la vida y criticando esto, que por qué fue de este color, que por qué hicieron aquello, en el fondo yo destruyo algo, ¿no? Destruyo algo, y no porque es que Dios mandó el castigo, no, en el fondo la ira de Dios aquí que representa que cuando el pueblo se queja de las cosas, lo que provoca es algo que se destruye. Alguien que siempre se queja va destruyendo cosas. Bueno, en primer lugar, ¿qué destruye? Cuando alguien se está queje, ¿qué destruye? Pues destruye la confianza de los demás, ¿no? Porque dice, ya para qué hacemos las cosas, de todo el mundo no les parece nada. Destruye la confianza. Usted quiere destruir la confianza de alguien que ya no quiera que confíen en usted, quéjese siempre. Usted quéjese siempre y va a llegar un día que le va a decir, sabe que ya no está aquí, ¿no? Ya no me ayude, o sabe que ya no vamos a hacer nada, porque ya no podemos, ya no vale la pena. ¿Para qué vamos a seguir si usted no quiere? Destruye las cosas. En el fondo, aquí cuando dice que llega la ira de Dios, en el fondo, ¿qué significa? Cuando yo me quejo, empiezo a destruir algo. Todos los castigos que se van narrando aquí en el libro de Números, que se aparecen serpientes, que si eso, en el fondo es la destrucción de algo. Porque cuando alguien se queja, se destruye algo. Con el paso del tiempo. A lo mejor un día me puedo quejar, bueno, pues, si un día te quejas, pues está bien, ¿no? O sea, no me pareció, bueno, hoy no te pareció. Pero si todos los días te quejas de algo, ¿no? O te quejas de una cosa y luego te quejas de lo contrario de eso, o sea, pues estamos mal, ¿no? Significa que tú estás destruyendo algo con el paso del tiempo, ¿no? Va a llegar un día en el que alguien diga, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya no hables, o no opines, o no ayudes, o no... Porque yo destruyo las cosas. Cuando yo me la llevo y queje, o sea, siempre estoy viendo lo negativo de la vida, significa que entonces yo estoy destruyendo algo, ¿no? Y va a llegar un día que ya se destruyen las cosas, ¿no? Si siempre, por ejemplo, me estoy quejando, es que mi esposo es así, es que mi esposo... O sea, nunca le veo nada bueno a mi esposo, ¿no? Ay, es lo peor, ay... Un día va a destruir, va a decir, pues ya no quiero vivir contigo, ¿no? O sea, soy un monstruo para ti, pues para que estamos juntos, ¿no? Y uno dirá, es que no me tiene paciencia. No, bueno, no es que no tenga paciencia. Si todo el día te estás quejando, estás viendo siempre el lado negativo, pues eso es lo que tú destruyes algo. Destruyes la confianza, destruyes la paciencia, destruyes muchas cosas, ¿no? Entonces podemos ver cómo la ira de Dios, entonces no hay que entenderla entonces, como un castigo, nada más porque Dios se enojó mucho, porque se quejaron, no. En el fondo la ira de Dios es un género que nos trata de hacer ver que cuando yo efectivamente empiezo a quejarme, destruyo todo, voy destruyendo algo. Y si ustedes se van a ir dando cuenta, cada queja va a ir creciendo el castigo o la ira. ¿Por qué? Porque entre más me quejo, más destruyo cosas. Bueno, ¿por qué la primera generación se va a morir en el desierto? Porque ellos mismos se destruyeron. Ellos mismos se autodestruyeron con tantas quejas que se autodestruyeron. Porque decidieron, vamos a verlo, ¿no? Decidieron no entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué decidieron no entrar? Porque vieron algo negativo, ¿no? Es que hay gigantes. No entren, pues si no quieren entrar, no entren, dice Dios, no, ya, punto, ¿no? O sea, no es que Dios los castigó y como Dios se enojó mucho, pues dijo, ahora no van a entrar, no. Pues si le está diciendo ya, estaban a un paso de la tierra prometida, a ver, ya entren. No vamos a entrar, tenemos miedo. Si no quieren entrar, pues no entren. Y si no van a entrar, pues no van a entrar nunca, porque no tienen miedo, no confían en mí, bueno, pues no entren. Vean cómo las quejas van haciendo que cada vez la ira crezca más, pero en el sentido de que entre más se queja el pueblo, más se autodestruye el pueblo, más se va acabando. Entonces, aquí la ira de Dios no la vean ustedes como la destrucción de algo, ¿no? O sea, o que el enojo de Dios, no. La ira de Dios es cómo las quejas van produciendo una propia autodestrucción. Las personas que se quejan de algo, o se quejan de algo, o nunca encuentran nada positivo,
y autodestruirse no solamente porque se dañen a ellos, sino porque van dañando a los demás, ¿no? A los que les rodean, a los que les quieren, a los que esperan de mucho de ellos, pero pues lo destruyen. Y al final, dice el libro del Génesis, ¿qué pasa con alguien así? Pues no entra a la tierra prometida, ¿no? No entra a gozar del proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque se autoboicoteó, ¿no? No quiso aceptar el proyecto de Dios. Vaya, esas son las quejas, ¿no? Y entonces el hombre no puede entrar. Entonces yo creo que aquí es primero que nada ver que esa ira de Dios no es solamente un castigo, sino es un símbolo de la Biblia, ¿verdad? Que nos habla de cómo el hombre se autodestruye, ¿no? Se autodestruye a sí mismo, ¿no? O sea, ¿por qué desconfían de Dios? Si Dios es santo, Dios los va a salvar. O sea, ¿por qué desconfían, no? Es eso, ¿no? Y entonces empieza aquí, ¿no? Toda esta idea, ¿no? La rebelión de ellos. Dice, fueron ante Moisés y clamaron ante él. Y el fuego se apagó. Van con Moisés. Y aquí es muy importante. Segundo elemento. Primero, la queja. Todo lo que viene a continuación son quejas. Ya explicamos las quejas. Segundo elemento, ir con Moisés. La capacidad de encontrarse con Moisés. Moisés, ¿verdad? Siempre a lo largo de todos estos textos va a ser el intercesor. ¿Y por qué van con Moisés? No van con Dios. No es que le digan, Dios mío, perdónanos. No. Van con Moisés y le dicen, ayúdanos, ¿verdad? Porque se está quemando el campamento, porque pasó esto, porque nos dio lepra, yo que sé, ¿no? Lo que les va a ir pasando. Se quejan con Moisés, curiosamente, no con Dios. Porque la idea del libro de Números es que Moisés es el intercesor entre Dios y el pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés es el amigo de Dios. Y si Moisés es el amigo de Dios, entonces, pues uno va con el amigo pues para que le ayude con Dios, ¿verdad? O sea, el pueblo le tiene miedo a Dios, entonces mejor voy con el que es su amigo, ¿no? Con el intercesor. Entonces Moisés es eso. Entonces Moisés a lo largo de todo el libro ¿cómo se llama? Del Números, pues es el intercesor por excelencia. El pueblo sabe precisamente que tiene defectos, el pueblo sabe que falla, que se equivoca. Bueno, pues vamos con Moisés, ¿no? Porque Moisés es el que puede ayudarnos, ¿no? Moisés es el que puede iluminarnos, Moisés es el que puede transformar nuestra vida, ¿no? Porque él es el amigo de Dios, ¿no? Entonces ahí va. Entonces ellos, cuando se ven amenazados, van con Moisés, ¿no? La única relación o el único medio, el único puente para llegar con Dios es eso, ¿no? Y entonces dice que el fuego se detuvo. Pero algo muy interesante, si ustedes se dan cuenta, dice, el fuego se apagó. Pero antes de eso, en el versículo 1 dice, ardió el fuego de Yahvé entre ellos y devoró un extremo del campamento. Esto es muy importante, fíjense bien. Solamente devoró el extremo del campamento. No devoró todo el campamento, no, todo el campamento se incendió, no. Solamente el extremo del campamento. ¿Qué significa el extremo del campamento? ¿A qué nos referimos con el extremo del campamento? Entonces, fíjense, el campamento pues se refiere a que todos tienen sus tiendas ahí, ¿verdad? Entonces, imagínense que todo esto es el campamento, ¿no? Y entonces aquí están todas las tienditas donde viven los de las tribus, ¿no? Todo tiene sus tiendas ahí, ¿no? En el centro se supone que está la tienda de Dios, la tienda del encuentro, ¿verdad? Es eso, ¿no? Aquí está en el centro, ¿verdad? Y entonces, así lo ha relatado en los primeros capítulos, ¿no? Y entonces cuando dice que se incendió la punta del campamento, ¿a qué se refiere? Que se encendió esta parte, ¿no? Esto se incendió. O sea, no es que, nos pusimos a quejar y todo se quemó. No, solamente fue la punta. ¿Y qué representa la punta del campamento? La punta del campamento es donde están, decíamos la semana pasada, ¿no? Que el campamento estaba dividido por varias partes, ¿no? Y decíamos, hasta el último está el lugar de los leprosos, ¿no? Porque decimos que los leprosos pues son gente, ¿verdad?, que no pueden convivir con los demás porque pues, es peligroso, ¿verdad?, porque se pueden enfermar de lepra. Entonces los leprosos tienen que vivir fuera del campamento. ¿Y fuera del campamento qué significa? La punta. O sea que no se encendió todo el campamento, porque uno dirá, hay un incendio terrible. No, fue la punta. O sea, la parte que se incendió se supondría, donde estarían los leprosos, ¿no? Los que están fuera del campamento. A eso se refiere, porque por eso dice la punta del campamento. O sea, esa es la parte que se incendió. Entonces no vayan a creer que todo el campamento se incendió. No, se incendió esto, a donde están los leprosos.
a donde están la gente que no está dentro de los campamentos. Esto es muy importante, fíjense bien. ¿Qué representa esto? Esto es muy llamativo, ¿no? La punta del campamento es la zona límite, ¿no? Los bordes del campamento. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la parte que se incendia? Los que no están adentro del campamento. Esos son los que no se incendian. Perdón, esos son los que se incendian, los que no están dentro del campamento. Entonces, ¿quién está fuera del campamento? Uno, pues los leprosos. Claro que uno dirá, ¿y los leprosos qué culpa tienen? No. De hecho, no dice leprosos. Entonces, da a entender que es el extremo del campamento. O sea, a las afueras del campamento. Ahí están los leprosos. Pero ¿quién más podría estar a las afueras del campamento? Alguien que no está dentro. O sea, alguien que no se siente parte del campamento, que no se siente parte de la comunidad. Es decir, ¿cuál es la parte que se incendia? La parte que se incendia es donde empezaron las quejas. ¿Y dónde empezaron las quejas? Con los que no quieren hacer comunidad. Ese es el lugar donde se incendia. Es decir, en el fondo lo que está diciendo el libro de Números, por un lado es que se incendió un pedacito, que no se incendió mucho, o sea que es algo superficial, pasajero, ¿no? O sea que no hubo un gran daño, ¿no? Pero nos está diciendo algo muy interesante. ¿Cuándo empieza el incendio? El incendio empieza cuando hay alguien que no quiere hacer comunidad. El incendio empieza cuando hay alguien que no quiere pertenecer a eso, no quiere involucrarse con los demás. Ahí empieza todo. Siempre las quejas, es el primer relato, ¿verdad? Es el paradigma de todo. Siempre las quejas, ¿de dónde empiezan muchas veces? Pues del que no hace comunidad. Del que no quiere sentirse parte de la comunidad, por lo que sea, ¿no? Y comunidad me refiero a la familia, un grupo de estudio, ¿verdad? Bueno, pues una comunidad parroquial, sí, pero, o sea, una comunidad, un grupo de personas. Siempre, ¿quién empieza a quejarse? El que no se siente parte de ella. O sea, porque la queja no viene del que dice, a ver, estamos trabajando y esto está mal. No, la queja empieza siempre del que está afuera, ¿no? Del que no hace nada, o del que no se siente parte de ella, o al que no le parece nada, ¿no? Y entonces está afuera, es el que se empieza a quejar. Y ahí empiezan los problemas. ¿Dónde se empieza a incendiar el campamento? Pues con los que no hacen parte de la comunidad. Y no hacen parte de la comunidad, uno, ¿por qué? Porque no les interesa, puede serlo. La gente que más se queja es a veces la que no hace nada. Primero, ¿no? Es que estoy en contra de esto, es que yo no sé por qué hicieron eso. ¿Y usted qué ha hecho? No, yo no hago nada. Ah, bueno. Entonces, ¿qué está opinando? ¿No? O sea, usted está incendiando aquí el campamento, está incendiando una comunidad cuando usted no hace nada, ¿no? Usted no hace nada. Con una familia, ¿verdad? Es que vamos a cuidar a nuestros, por ejemplo, los hermanos, ¿no? Vamos a cuidar a nuestra mamá que está enferma, ¿no? Ya no puede caminar, ¿no? Y entonces, generalmente lo cuidan uno, ¿no? O dos, bueno. Y siempre el que está quejándose, ¿quién es? El que no ayuda. El que la va a visitar una vez al año. Y el día que la va a visitar, quejándose, es que yo no sé por qué hacen esto, yo no sé por qué a mi mamá le hacen esto. Y está quejándose cuando no hace nada, porque no está en el campamento, no, ni la va a visitar, ni le habla, ¿no? Pero el día que va, se enciende todo, ¿no? Porque ya está quejándose, ya está diciendo que está en contra, que no le parece que hayan hecho aquello, ¿no? Y empieza a criticar y a juzgar y a señalar, ¿verdad? Y a decir que es una tontería, etcétera, ¿verdad? Pero ¿quién es el que empezó? El que no hace nada, el que está en la punta del campamento, ¿no? Y ahí empieza todo. Y curiosamente incendia todo, ¿verdad? Empieza un incendio ahí. El que estaba afuera es el primero que incendia todo. El que no se compromete es el primero que incendia todo. Ese es el primero que incendia todo. El primerito. Ese es el primero. Y entonces empiezan a pelear y a decirse, ¿pero por qué? Porque el que no hace nada es el que se quejó. La punta del campamento. Ahí empiezan los problemas. Pero no nada más el que no hace nada. Ese es uno. Hay gente que puede hacer cosas, pero no se siente parte de eso. Porque hay gente que, por ejemplo, dice, sí, regresando al ejemplo de los hermanos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, hermanos que sí se comprometen, ¿no? Si yo sí me comprometo, yo doy dinero para las medicinas, o yo doy dinero para esto, ¿no? O sea, sí se comprometen, se hace cosas. Pero no se siente parte de la familia. Porque cuando hay que decidir algo, no quiere decidirlo.
Y ya que se decidió, se queja, ¿no? O sea, vamos a hacer eso. ¿Tú qué opinas? No, yo no opino. Yo le doy y no me molesta. Bueno, ya que se decidió algo, ¿y por qué? Bueno, pues si te estamos preguntando, ¿no? Y quisiste mantenerte al margen, o sea, no te sentiste parte de la comunidad, pues entonces se incendia todo. Porque no opinaste cuando debías. O sea, no nada más hay que decir que la punta del campamento es el que no se compromete, no haciendo nada. Hay quien se puede comprometer, pero a la hora de las decisiones no se siente parte de la comunidad, no se siente parte y se queja de todo. Cuando ya se toma una decisión. O se pueden reunir todos, ¿verdad? Para hacer algo, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Va muy bien todo. Y él, en lugar de decir, estoy de acuerdo, yo también quiero hacer eso, tampoco dice nada. Y ya está quejándose. Ya le está protestando, o le pareció mal como si... Pues porque, entonces dilo ahí. Pues ya no lo digas cuando se terminó todo. Es como cuando hacen junta, ¿no? Y entonces vamos a hacer una junta, quedamos en acuerdos, estamos todos de acuerdo, todos sí, no, todos dijeron que sí. Termina la junta y lo primero que hace uno, yo no sé por qué dijeron eso, ay, por el amor de Dios, ¿por qué no lo dijo cuando estaba ahí? La punta del campamento. ¿Y saben por qué no lo dijo cuando estábamos ahí? Una sencilla razón, porque no se siente parte de la comunidad. Por la razón que sea, no se siente parte de la comunidad, no se siente parte de la familia, no se siente parte del grupo, está fuera. Por eso no lo dice. O sea, le gusta quejarse, ¿no? Le gusta quejarse. Por eso entonces va y está ahí porque a ver de qué se va a quejar. Y se va a quejar porque, aunque muchos propongan hacer cosas, al final se quejan de lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque no se quiere comprometer, porque no se siente parte del equipo, vaya, ¿no? Dice, pues no. Siempre las quejas empiezan, dice el libro de Números, con la punta del campamento. Detecte usted si no es usted la punta del campamento, ¿verdad? No ande detectando quién es la punta del campamento, sino detéctese si usted puede ser en alguna circunstancia la punta del campamento. Porque a lo mejor dice, no, es que con este grupo yo sí participo, adentro, pero a lo mejor con este otro no. En este siempre me estoy quejando. Si usted siempre está quejando de algo, a lo mejor usted es la punta del campamento en alguna circunstancia. Porque a veces pueden ir muy bien en su familia, muy bien en esto, y mejor en alguna cosa donde siempre me estoy quejando. A lo mejor soy la punta del campamento, en esa circunstancia. Hay quien es punta del campamento en todos los grupos, puede ser, tiene ese don de quejarse en todos lados, ¿no? Hay quien nada más se queja en una cierta circunstancia o en una cierta comunidad, no en todas. Entonces, cuando decíamos que la primera generación es la que no entra en la tierra prometida porque frustra su identidad. Y si usted quiere frustrar, primero piense, a lo mejor yo he frustrado cosas o estoy destruyendo cosas en mi vida por una razón. Porque soy la punta del campamento en alguna comunidad o en varias, ¿no? Esa es la idea que trata de decir, ¿no? Por eso dice, Dios encendió ahí la punta, o sea, quiere decir que la revuelta, la queja empezó, ¿dónde? Con los que no se sienten parte de la comunidad. Es eso, ¿no? Los que no se quieren comprometer totalmente, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que todo comienza cuando alguien está fuera de la comunidad y no se quiere comprometer dentro de la comunidad, ¿no? Es eso. Y ahí empieza todo, ¿no? Entonces podemos ver cómo ahí está. Entonces el fuego no entra en toda la comunidad, nada más es en un pedacito. Pero con eso lo que está diciendo el texto es, ¿dónde empiezan las quejas? Con los que están afuera de la comunidad. Y ahí no para, ¿verdad? Entonces ese es el pasaje introductorio, que eso abre todo. Y cada uno de los relatos nos va a ir diciendo diferentes características de las quejas, porque nos quejamos. Entonces viene el siguiente episodio, ¿no? En la introducción, ¿verdad? Porque no creo que acabemos todo el episodio, porque esto del capítulo 11, no creo que lo veamos todo, pero vamos a leer por lo menos del 4 al 9, ¿no? Dice, la chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos del balde en Egipto? De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora en cambio nos encontramos débiles, no hay nada, no vemos más que el maná. El maná era la semilla de cilantro y su aspecto era como el del bedelio. El pueblo
pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en la muela o lo majaban en el mortero. Luego lo cocían en la olla y hacían tortas. Su sabor era parecido al de una torta de aceite. Cuando por la noche caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Entonces, aquí hablan del maná, ¿no? Aquí hablan del maná. Quiere decir que en el libro de Números están recogiendo el maná. Si ustedes leen el libro del Éxodo, en el capítulo 16, ¿verdad? Eso no lo analizamos cuando hablamos del Éxodo. En el capítulo 16 nos narra lo del maná. Y si ustedes leen, ¿verdad?, el capítulo 15, al final del 15, el 16, el 17, el 18, también ahí se queja el pueblo. Pero, como comentábamos cuando hablábamos del Éxodo, esas quejas no son las mismas quejas que en el libro de Números. El libro de Números son las quejas que buscan autodestruirse como pueblo. Las quejas en el libro del Éxodo, ¿cuáles son? ¿Por qué se quejaban en el libro del Éxodo? Porque nada más son las únicas quejas, después ya no se quejan. Porque el libro del Éxodo trata de enseñarnos, decíamos, el tema de la libertad. ¿Y por qué se van quejando en el desierto? Porque el pueblo tiene que descubrir en el libro del Éxodo que la esclavitud no está en un lugar. No es que Egipto sea el lugar de la esclavitud. La esclavitud puede estar en el interior del hombre. Por eso cuando se quejaban en el libro del Éxodo, es que tenemos hambre, es que no tenemos hambre, y quéjese. En el fondo, el libro del Éxodo nos quería enseñar algo muy importante. La esclavitud está en tu corazón. A lo mejor no estás en una cárcel, pero eres esclavo de algo. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto, según muy libres. ¿Y qué hacía? Es que en Egipto teníamos esto, es que en Egipto teníamos los esclavos. El libro del Éxodo nos narra, ¿verdad?, cómo Dios les va dando el maná, cómo les da el agua, etc. ¿Pero para qué? Para enseñarnos una lección muy importante. ¿Cuál? Que todos estamos llamados a ser libres. Y seremos libres cuando no tengamos ataduras en nuestro corazón. Y ya. Por eso los relatos del desierto son muy sencillos, ¿verdad? En cambio, los de Números son puras quejas y aumentan, ¿verdad? Porque es otra enseñanza. Aquí el tema ya no es la esclavitud. Aquí el tema es la autodestrucción por las quejas, ¿no? La primera generación que está frustrando su vocación. Y entonces aquí empieza una discusión sobre la comida, ¿no? Aquí supone que ya comen el maná. O sea, el maná ya viene desde el libro del Éxodo, que dice que ellos comían maná continuamente. Y ahí nos describe que era el maná, ¿verdad? Que era como una semillita, ¿verdad?, que molían y hacían como una especie de pan. O sea, cuando habla del maná, no vayan a creer que eran bolillos que caían ahí en el desierto, no eran bolillos, sino eran semillas, ¿verdad?, que se volaban y llegaban ahí, y con el rocío de la mañana, ¿verdad?, lo recogían los israelitas y lo molían para hacerse pan. A eso se refiere el maná. Eso es el maná. Así lo describe muy bien, ¿no? Pero fíjense, ¿quién empezó otra vez con la queja? Dice, la chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar por su apetito. Y aquí lo traduce la Biblia de Jerusalén como la chusma. Esta es una expresión compleja en el libro, ¿verdad?, que se refiere a una multitud tumultuosa, ¿no? Se traduce como chusma porque en español, cuando hablamos de una chusma, ¿a qué nos referimos con una chusma? Un grupo de gentes, ¿verdad?, que son altaneros, que son groseros, ¿verdad?, que esta es una chusma, ¿no? O sea, es una cosa fea, ¿no? Y por eso lo traduce así la Biblia de Jerusalén. Literalmente, ¿qué significa? Una multitud, un grupo de gente grande, que es tumultuosa, que es aguerrida, ¿no? Por eso la Biblia de Jerusalén lo traduce como chusma, ¿no? Y dice, la chusma que se había mezclado con el pueblo. Es decir, cuando salieron de Egipto, no solo salieron los israelitas, lo habíamos dicho, ¿no? Hubo muchos que aprovecharon la salida para meterse con ellos y caminaron con ellos. A esto se refiere con la chusma. Es decir, los que no eran israelitas, pero se unieron a la salida, ¿no? Lo dice Éxodo 12:38, ¿no? Una gran muchedumbre. Esa gran muchedumbre reaparece aquí y la llama chusma. Y la llama chusma en la traducción, ¿por qué? Porque empiezan a ser groseros. Dice, se dejaron llevar por su apetito. Empezaron a querer comer otra cosa, ¿no? Ya no querían el maná, ¿verdad? Es que queremos pepinos, es que queremos melones, es que queremos carne, ¿no? Empiezan a quejarse. Queremos comer algo. Que uno dirá, bueno, pues es que todos los días maná, pues qué feo. Pero el problema del maná no es que aburra o no aburra. Aquí el problema del maná, ¿qué es? El maná es una bendición de Dios, ¿no?
Porque independientemente de que coman todos los días maná, bueno, pues sí lo comen todos los días, pero el maná se lo daba a Dios todos los días para que no pasaran hambre. O sea, nadie podía decir, es que yo tengo hambre. No pasas hambre. Todos los días sabes que va a haber maná. O sea, no es que hoy recogiste el maná y digan, mañana quién sabe si vaya a haber. No. Todo el tiempo que han caminado en el desierto, 2 años, dice, ¿no? El libro de Números, ya llevan 2 años. Han comido maná. Quiere decir que Dios nunca los ha dejado. Ahí está la providencia de Dios que nunca los ha dejado. Cuando ellos empiezan a quejarse, una cosa es que se aburran y digan, es que se nos antojan otras cosas, bueno. Pero el problema es que no decían se nos antoja. Empezaron a quejarse. Porque quieren comer otra cosa. Y la queja va dirigida a Dios. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que se están olvidando de la bendición de Dios. Se están olvidando de que el maná, porque están en el desierto, no han llegado a la tierra prometida. O sea, su vida no es en el desierto. Su vida no es para que se queden para siempre ahí en el desierto, no. Van a llegar a una tierra prometida. Ahorita es el momento del maná. Bueno, ya al rato van a llegar a la tierra prometida y van a tener otras cosas. Ahorita, bueno, es un momento difícil. Las cosas que valen la pena, pues a veces cuestan. Y si es comer maná todos los días, pues ni modo. Pero no te mueres de hambre. Hay una bendición de Dios siempre, una providencia con Él, ¿no? En el fondo, quejarse de la comida, ¿qué significa? Pues quejarse de la bendición de Dios. Y efectivamente, cuando nosotros nos quejamos de la bendición de Dios, nosotros podemos caminar nuestra autodestrucción. Y ya no digo de Dios, pero a veces nos quejamos de muchas cosas y se nos olvida en primer lugar lo que Dios hace por nosotros. Es que yo tengo esto, es que Dios me olvida, es que Dios me abandona. Y a veces no vemos todo lo que Dios hace en nuestra vida. Si hasta hoy sigues aquí, si hasta hoy, ¿verdad?, has salido adelante, pues significa que Dios te ha dado algo, a lo mejor no lo que tú quieres, ¿no? Dios ha estado contigo, ¿no? Y a veces nos quejamos y no vemos la bendición de Dios. El problema de la queja es que a veces por quejarnos, pensando en querer otra cosa, no vemos la bendición que tenemos hoy. ¿Verdad? Como la gente que, ojalá yo tuviera esto, ojalá yo tuviera lo otro, y todos los días se queja porque no tiene tal cosa, y todo lo demás que tiene no lo valora. O sea, la queja hace que nosotros nos olvidemos de las bendiciones que tenemos en el presente. Cuando yo me estoy queje, en el fondo, ¿qué significa? Que a lo mejor puedo estar olvidando cosas valiosas que tengo y que no las veo. ¿Y no las veo por qué? Porque la queja me ciega y no soy capaz de descubrir el valor de todo lo que tengo. La queja me ciega, ¿no? Nada más de ver esto, ¿no? A veces nos quejamos, decimos de Dios, no vemos todo lo que Dios hace. Porque estamos quejándonos por algo que quisiéramos. Y lamentándonos por cosas que anhelamos, pero no vemos lo que Dios nos da en el presente. Ese es el problema. Ahora, no vayamos solamente con Dios, vayamos con nuestra vida, ¿no? Cuando la gente se queja, ¿no? Por ejemplo, es que mi esposa siempre hace esto, es que mi esposa, lo otro, mi esposo, lo que sea. Y siempre quejándose, o sea, o de verdad la esposa es un monstruo, puede ser un monstruo, yo no digo que no puede pasar, ¿no? Pero a lo mejor sí tiene muchas bendiciones y no las ve, ¿no? Digo, pues puede ser el caso del monstruo, yo no lo voy a quitar, ¿no? Hay gente terrible, ¿no? Que golpea, ¿verdad? Insulta todos los días, es un infierno vivir con esa persona. Bueno, sí, eso es otra cosa, ¿no? Pero en general no pasa, ¿no? O sea, todos tienen defectos, ¿no? El problema es cuando nos quejamos, ¿qué significa? Que nada más estamos viendo sus defectos y sus defectos y sus defectos. Y nunca veo lo bueno, nunca veo las bendiciones que Él ha manifestado en mi vida. Nunca veo eso. Y puede hacer cosas buenas, pero yo en lugar de ver lo bueno, veo lo malo. Y puede ser que a lo mejor hoy me trajo algo que me gustó. Y en lugar de decir, qué bueno que hoy me trajo esto. Ya tiro esto. O sea, ya no vi lo bueno, ya nada más me centré en lo malo. O me traen algo y, es que, ¿para qué me trae esto si ya sabe que no me gusta? O sea, la queja, o sea, no ve lo bueno, ve lo malo. O sea, el que se queja es porque está viendo siempre lo malo. Y entonces no ve la bendición, no ve lo positivo, ve lo negativo. El pueblo se está quejando porque todos los días come maná, sí, pero nunca te mueres de hambre.
Todos los días estás comiendo, todos los días tienes fuerza, todos los días tienes vitalidad. Y no estás viendo todas las bendiciones que Dios te ha dado porque quieres carne o quieres melones, quieres puerros, o sea, te estás olvidando de la bendición de Dios. La queja, por lo tanto, desde este punto de vista, ¿verdad? Aquí quejarse de la comida, es olvidar de la bendición de Dios, olvidarse de la bendición de Dios, por ver lo que no tienen en este momento, porque lo pueden tener después, pero en este momento no. Y están más preocupados por lo que no tienen que por lo que sí tienen. Y no son capaces de agradecer por lo que tienen y prefieren quejarse. A veces pudiera ser que nosotros nos quejamos de tantas cosas que no tenemos, o nos quejamos de los defectos de los demás, y a veces se nos olvida ver las cosas buenas de los demás. Si no van a entrar a la tierra prometida es porque en el camino, como en este caso, dejaron de ver la presencia de Dios en su vida, dejaron de ver la misericordia de Dios en su vida, dejaron de ver sus bendiciones y empezaron a ver lo negativo. ¿Quién puede llegar a una tierra prometida si la tierra prometida se convierte en algo negativo en lugar de una bendición? Pues no van a entrar. Y a veces echamos a perder en nuestra vida muchas cosas, muchas relaciones, muchas cosas, porque a veces nos quejamos porque nada más vemos lo negativo, ¿no? Y no vemos lo positivo. Voy con mi familia y salgo, ay no, fue una porquería, fue una cosa horrenda, no valió la pena, y ¿a poco se fue al terrible? Algo bueno tuvo que haber habido, ¿no? No puede ser que todo sea terrible, ¿no? Algo bueno tuvo que haber habido. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque ya estamos mentalmente programados para ver lo negativo y para engrandecerlo, porque lo positivo no. Decir, bueno, pues sí, no, mejor no valió la pena, mejor esto, hubo una pelea, pero bueno, por lo menos vi a tal persona, por lo menos saludé, me enteré de esto, ¿verdad? Bueno, nos reímos un rato, yo qué sé, ¿no? Algo bueno tiene que haber, ¿no? Pero el problema es que nos programamos solamente para ver las cosas negativas. Nos programamos para ver solamente las cosas que no ayudan. Y cuando no vemos lo positivo nos vamos quejando. Este pueblo dejó de ver lo positivo del maná para quejarse y ver solamente lo negativo, ¿no? Ver solamente eso destructivo, ¿no? Y como dice, ¿no?, el texto, no se sentían satisfechos con la comida. O sea, dejaron de sentirse satisfechos. O sea, nadie había dicho nada del maná durante 2 años y de la nada una chusma dice, esto no nos gusta. Y todo el mundo se empieza a quejar, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece la queja? Decíamos, cuando vemos lo negativo, cuando no valoramos las cosas. ¿Pero por qué no valoramos las cosas? ¿Por qué no vemos lo positivo? Lo dice el texto muy bien. Porque no se sentían satisfechos con la comida. La ruina y la queja aparece cuando ya no nos sentimos satisfechos con lo que tenemos. Si a lo mejor hago el trabajo, a lo mejor hago todo bien, porque hay gente que lo hace todo bien, ¿no? Y después de que lo hace todo bien, de todos modos se queja. ¿Por qué se queja? Porque no se siente satisfecho con lo que hace, no disfruta lo que hace, no disfruta su relación con esa persona, no disfruta el cariño de aquello, no lo disfruta. Y si no lo disfruta, no se siente satisfecho. Y si no se siente satisfecho, ¿qué va a hacer? Ver lo negativo. Y si no se siente satisfecho, ve lo negativo de las personas y por lo tanto no valora las cosas buenas de la vida, ¿no? Porque no se siente satisfecho, porque no quiere sentirse lleno, ¿verdad?, de eso, ¿no? Porque el pueblo dijo, no, es que yo me lleno. O sea, si alguien dijera, no, bueno, yo a lo mejor sí me aburre comer todos los días el maná, pero qué bueno que tengo maná, ¿verdad? Aquí en el desierto no hay nada, ¿no? Qué bueno que podemos comer maná. Pero en lugar de decir eso no, es que yo tengo hambre, es que esto, es que no me siento satisfecho. Cuando yo ya no me siento satisfecho con lo que hago o con quien vivo, pues nunca voy a ver lo positivo. Nunca voy a valorar las cosas buenas de la vida. Nunca voy a aprovechar las cosas. ¿Por qué? Porque no me siento satisfecho. Ya no me siento satisfecho. Entonces yo creo que a veces tendremos que reflexionar nosotros, ¿verdad? Que si nos quejamos mucho, ¿verdad?, de muchas cosas o en una realidad, decíamos hace un momento, ¿no?, pues a lo mejor es efectivamente porque ya no estamos satisfechos con algo. Y si no estamos satisfechos tendríamos que pensar, ¿y qué puedo hacer yo para empezarme a sentir satisfecho? Aquí, ¿qué tendría que haber hecho el pueblo? Es decir, pues sí se nos antoja un buen trozo de carne, pero estamos en el desierto. Bueno, pues vamos a
a esperar, ya llegaremos a la tierra prometida, Dios no nos va a dejar y comeremos carne cuando lleguemos a la tierra prometida. Sí, duele, sí, en el momento no lo podemos tener, duele, no digo que sea fácil, pero ese es el camino. Pero qué bueno que tenemos el maná. Pero cuando yo me siento insatisfecho no veo lo positivo. Y si yo, por ejemplo, me quejo siempre de una persona, ¿por qué me siento insatisfecho con eso? Y si yo hago mi trabajo bien, me emociono y todo, pero al final de cuentas como estoy quejándome de todo y no disfruto nada, nunca veo nada positivo, ¿qué tengo que hacer en mi trabajo o en esta actividad o lo que sea para sentirme satisfecho? ¿O por qué perdí el gusto por esto? Porque si yo hago las cosas y después de que las hice me quejo, pues significa que estoy insatisfecho por algo. Es que todos lo hacen mal. A ver, no. Puede ser que haya gente que lo haga mal, yo no digo que no. Pero todos lo hacen mal, siempre lo hacen mal. Eso no es que todos lo hagan mal, eso se llama que estás insatisfecho por algo. Hay algo que te falta en tu interior. Y tendríamos que pensar qué hacer para empezarme a sentir de nuevo satisfecho. Para empezarme a llenar de nuevo. Para valorar la bendición de Dios en mi vida, para valorar a lo que los otros hacen, para valorar lo que los otros me dan, lo que los otros pueden compartir, lo que los otros pueden hacer. Y disfrutar lo que hago. Porque si lo hago por hacerlo, o lo hago para sentirme superior, o lo hago porque nadie más lo puede hacer, ¿qué significa? Que no estoy satisfecho. Y si lo hago sin felicidad, pues por eso me quejo y echo a perder otras cosas. Decíamos, no, vamos destruyendo poco a poco. Entonces, yo creo que este sería como el punto clave de esto, ¿no? O sea, de ver por un lado, ¿verdad? Decíamos, todo empezaba en la orilla del campamento y ahora el segundo nivel, ¿verdad? Es cuando empieza la queja, cuando no estoy satisfecho y cuando dejo de ver la bendición de Dios y el valor de los demás, ¿no? Ahí es cuando empieza la queja y eso es el camino para no llegar a la tierra prometida, para frustrar mi vida, para destruirme poco a poco. Entonces yo creo que aquí lo vamos a dejar por hoy, ¿verdad? Ya en la próxima sesión vamos a ver, la próxima clase vamos allá a concluir este episodio, ¿no? Todo esto, ¿verdad? ¿A dónde va a llegar esta queja, verdad? Del que no se siente satisfecho, del que no se siente feliz, ¿verdad? ¿A dónde va a llegar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios va a proponer, ¿no? Y entonces entender, ¿verdad? ¿Cuál es el camino que le quiere dar Dios para ayudar a este pueblo? Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ilumines, para que nos ayudes y entremos, ¿verdad?, en nuestro interior para poder descubrir si hay quejas en nuestro interior que no nos hacen ser realmente felices, para que ayudándonos con esto podamos transformar nuestro corazón y dar una mejor respuesta a la vocación que tú tienes para nosotros, a la vocación a ser verdaderamente felices. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La próxima semana no vamos a tener sesión, nos veremos dentro de 15 días. Que tengan todos una buena noche.